Coral Gables, Miami y Hialeah. This is WRHC 1550 AM, Coral Gables, Florida. Esta es WRHC, Cadena Azul, 1550 AM, Coral Gables, Miami y Hialeah. A partir de este momento comienza Conéctate con TFKM. 60 minutos con la mejor información de inmigración, educación, familia, finanzas y mucho más. Y con ustedes, Wendy Pineda. Muy buenas tardes, estimados oyentes de 1550 AM Cadena Azul. Le damos la más cordial bienvenida a su programa Conéctate con TFKM. Bueno, hoy tenemos una tarde muy especial, definitivamente dedicada a toda nuestra comunidad, y en la tarde de hoy tenemos el honor de tener en nuestros estudios a la senadora Anitere Flores, que nos viene a hablar del proyecto de ley aprobado HB 933, el cual frenaría la mala práctica médica entre los cirujanos plásticos y bloquearía a los médicos para que no puedan abrir un nuevo centro. También están con nosotros nuestro presidente fundador Giovanni Pereira de TFKM Foundation y Gustavo Santos de Santos Public Adjuster, quien también nos va a hablar de estas recomendaciones por el huracán que está pronto para llegar a nuestra área. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer con estos daños de tu propiedad si eres víctima de estos destrozos que puede dejar la tormenta o el huracán? Vamos a darle nuevamente la bienvenida a todos ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Wendy. Buenas tardes, Giovanni. Bueno, hoy estamos muy contentos y estamos también a la expectativa porque la comunidad está asustada, está estresada, las personas no saben qué hacer, pero aquí les vamos a dar todas estas recomendaciones. Y bueno, es para nosotros un honor tener aquí a la senadora Anitere Flores, quien, aparte de felicitarla, hace varios meses estuvo con nosotros en línea hablando justamente de este proyecto, que en ese momento era un proyecto. Sí. Y que ahora ya es una realidad definitivamente. Así es, sí. Pero antes de entrar en esa materia, queremos que usted nos cuente un poquito de su trayectoria, desde cuándo empezó su vida política, el servicio público. Me encantaría. Primero que todo, muchísimas gracias. Y segundo, es que sí es muy bueno estar aquí, pero es bueno que vamos a hablar del huracán, porque el temor yo creo que más grande para personas que estén viendo es que quizás no lo tomemos como algo tan fuerte, porque como ya hemos tenido huracanes en el sur de la Florida, pues uno lo ve y dice, bueno, solamente va a ser un huracán de categoría 1 o 2, así que no importa, no es tanto. Señores, sí es tanto, sí es mucho, no quiere decir que es la destrucción que hemos visto en otros huracanes, pero igual quiere decir que se les puede ir la electricidad, tienen que tener comida, dinero en efectivo, etcétera. Todo eso me imagino que lo vamos a hablar un poco más tarde, pero que nadie piense que como solamente va a ser un huracán de categoría 1, aunque ahora creo que va a ser más fuerte, o que, bueno, no nos viene a nosotros directamente, viene a Orlando, que no podemos pensar que aquí no pasa nada, porque lamentablemente ahí es donde vienen los problemas. Sí, es una tormenta bien grande, dicen que de 400 millas de ancho. Sí. Supongamos que sí, que vaya a Orlando o vaya un poquitico más al norte, todavía va a afectar aquí abajo. Absolutamente. En el sur de la Florida. Eso es imposible que no afecte en alguna manera o de otra. Sí. Pues, a ver, déjeme darle la trayectoria de Anitere Flores en pocos momentos, porque es increíble pensar que ya este año será el último mío en la legislatura, porque en el estado de la Florida tenemos límites de los números de años que uno puede servir en la legislatura. Mi primera elección fue en el año 2004, ya hace bastante tiempo, donde me postulé para la Cámara de Representantes. Y en realidad la razón por la cual me postulé fue por un gran sentido de querer servir la comunidad. La comunidad que me eligió en aquel entonces es muy similar a donde estoy electo ahora, que se encuentra su base en Westchester, que es donde donde nací, me crié,
sigo viviendo, mis padres viven, etcétera. Y tuve la oportunidad donde el representante nuestro de esa área decidió no postularse y pues ahí surgió la oportunidad. De ahí allá, pues ya han pasado ya 15 años. En esos 15 años en la vida personal también ha cambiado mucho. Ahora estoy casada, tengo 2 hijos, o sea que también ha cambiado de ese lugar, pero siempre he tenido y me ha gustado el sentido de poder servir a la comunidad, servir al público, y en mi trayectoria en la Cámara y en el Senado, creo que lo que verán es que siempre ha sido alguien que ha hablado por nuestra comunidad, pero que me he enfrentado a diferentes intereses especiales que quizás no siempre tienen en mente nuestra comunidad. Particularmente las compañías de seguro a la propiedad. Por varias ocasiones por los últimos años, pues yo he sido la que más me he enfrentado en frente de los aumentos que pasan todos los años y cómo poder ayudar a las personas que han sido afectadas o maltratadas por su compañía de seguro, cómo poder mejorar su situación. Así que eso es uno de los temas más grandes que en que he luchado. Otro tema bien importante siempre ha sido la educación general, pero específicamente acceso a lo que es el acceso a las universidades o college. O sea que yo creo que lamentablemente hay muchísimas personas, muchísimos estudiantes que tienen el poder académico de asistir a una universidad, pero todavía les falta el poder económico, o sea que no pueden con los costos de la universidad. Y yo he podido poner varias diferentes leyes, diferentes becas, diferentes cosas para poder ayudar a estudiantes. Específicamente hay ahora un programa que ahora ya está a nivel estatal, que es un programa específicamente para estudiantes que serían la primera o el primer de su familia de graduarse de la universidad. Porque lamentablemente lo que hemos visto es que hay varios estudios que enseñan que si los padres no fueron a la universidad, los hijos no. Y la razón es casi siempre por razones económicas. Así que ya van 12 años que hay este programa y gracias a Dios, han sido decenas de miles de estudiantes que han podido beneficiar por esa beca. Así que son varios los proyectos que he tenido el honor de poder ayudar, pero este en específico del año pasado fue uno de los que me ha dado más orgullo también. Y justamente hablando de educación, nosotros estamos muy enfocados y también ayudamos mucho a lo que es la juventud que sale de la secundaria para poder motivarlos a continuar sus estudios. Y quiero que antes de continuar, nuestro presidente fundador Giovanni Pereira explica un poquito de ese programa de becas que tenemos nosotros para esos estudiantes que también no tienen esa oportunidad. Gracias, Wendy, y de verdad muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Una trayectoria bastante grande la suya aquí con la comunidad. Sí, nosotros lo que hacemos realmente con la comunidad, no solo con la comunidad del Doral, sino que el que lo necesite, jóvenes que están llegando o que vienen de otros países, que lamentablemente, jóvenes y adultos que lamentablemente no pueden ejercer una carrera y que sí tienen su documentación legal, que pueden estudiar, y nosotros tratamos de ayudarlos para que puedan seguir estudiando en coordinación con universidades, con personas, con políticos, que puedan llegar a esos jóvenes, esas personas puedan continuar sus estudios. ¿Cuántas becas son anuales? Bueno, FNU, Florida National University, nos dona 3 becas al año para poder seguir estudiando los jóvenes. No tiene que ser una carrera corta, puede ser de cualquiera de ellas. También South Florida Institute, que nos ayuda con 5 becas para carreras técnicas. Carreras que, por ejemplo, aire acondicionado, carreras como electricidad, o sea, carreras cortas que las personas que vienen de los países de uno, que
que traen a lo mejor una base, Ujú. pero necesitan empezar a ganar dinero rápido. Entonces, pues nosotros podemos colaborar o estamos colaborando con la parte de esas becas que puedan seguir estudiando. A través de nosotros también hay muchísima gente que se ha hecho ciudadanos americanos con lo que respecta a Justice for All, Al evento de mayo. el evento que hacemos en mayo. Pues para mí es un orgullo, Wendy, que podamos estar en la radio y que podamos tener personas de tan alto rango, por decir así, en nuestra comunidad Sí, sobre todo que de trayectoria, de porque aquí trayectoria. es muy importante, siempre lo decimos, que es importante la experiencia para uno poder efectuar y hacer grandes cambios en la comunidad, tener ese tema de la experiencia. Ujú. Cuéntenos entonces ahorita en el tema de estas clínicas, ¿qué la motivó usted a poder Ujú. hacer ese proyecto o poner Ujú. esa propuesta y gracias que tuvo el apoyo de todos sus colegas Ujú. también para que fuera aprobada? Sí, pues la razón por la cual me tuve interés fue porque en realidad fueron los medios comunicativos en varios diferentes lugares locales, también a nivel nacional, que le pusieron un enfoque a estas tragedias que estaban pasando en nuestra comunidad. ¿De qué es lo que estamos hablando específicamente? Las clínicas de cirugía plástica que uno ve por diferentes partes de nuestra comunidad que se anuncian muchísimo. Y primero déjame decir esto, la gran mayoría hacen un trabajo bueno. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una minoría donde no es que solamente hacen un trabajo mal hecho, es que uno pone su vida en riesgo cuando uno va a estas clínicas, algunas, las específicas, las que han hecho, donde han habido más de una decena de muertes Wow. en los últimos cuantos años. O sea que una cosa es una cirugía plástica que pues te sale mal, no te gustó. Otra cosa es que uno va a una clínica donde lo único que uno quiere es salir de ahí pues sintiéndose mejor de uno mismo, algo positivo, y lo que pasa, uno nunca va a pasar, que lo que va a pasar es que no van a salir de ahí vivas. Y vimos que por los últimos años pues fueron unas cuantas clínicas, pero unas cuantas clínicas donde habían casos repetidos de personas que o tenían que salir al hospital de emergencia o que en estos casos se murieron. Cuando yo me enfrenté con este problema, pues lo primero que hice fue ir al Departamento de Salud a nivel estatal y decir, bueno, aquí qué pasa. ¿Por qué si sabemos cuál es la clínica y que ahí alguien murió, por qué no pueden hacer nada? ¿Cómo es que estos cirujanos, como estas clínicas, pueden seguir abiertas? Y lo que vimos es que el Departamento de Salud no tenía la autoridad de podían ir a inspectar, pero no podían hacer nada. Y mucha gente se pregunta si para abrir un simple negocio, un restaurante o un spa, hay tantos requisitos, ¿por qué seguían estas clínicas así? Y lo horrible es que, mira, no, la respuesta es que de alguna manera estas clínicas encontraron como un hueco en la ley donde podían estar sin nadie estar viéndolos año tras año. O sea que el Departamento de Salud podía ir a inspectar, pero si encontraban algún tipo de violación, no podían hacer nada. La Junta de Medicina, que es una junta que son los que regulan los doctores, la Junta de Medicina sabían con nombre y apellido cuáles son los doctores que estaban haciendo estas cirugías y no podían hacer nada. O sea que era un hueco inmenso. Intocable prácticamente. Intocable. Y como les digo, lamentablemente cuando uno ve las prácticas de estas clínicas en específica, ¿qué es lo que se veía? Estas clínicas se anuncian son muy directas y saben a quién es que le deben mandar los mensajes. Y en muchos de los casos, casi la mayoría de los casos que resultaron en muerte, las pacientes, porque la mayoría eran mujeres, no eran personas de aquí de Miami, De otros estados. eran personas de otros estados. Entonces, venía una pobre madre
de Luisiana, por ejemplo, hubo una pobre madre de Luisiana que estaba viendo, mira qué bien, puedo hacerme esta cirugía, solamente me va a costar un tercio, un cuarto de lo que me costaría aquí en Luisiana, me lo voy a hacer en Miami, el lugar donde se hacen los sueños en realidad, voy ahí, no me va a costar mucho. Y lo último que pensaba esa familia, esa madre de 2 hijos, era que esa madre no iba a regresar. Y entonces esto en realidad se causó un problema bien grande a nivel estatal cuando la prensa a nivel nacional se dio cuenta. Y entonces ahora vemos que hay personas del país entero que están leyendo esta historia y dicen, bueno, aquí a Miami no quiero ir, porque ahí si voy a Miami a hacerme una cirugía, voy a resultar en muerte. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues pasamos finalmente una ley que da específicamente, el número 1, lo más importante que hace es que específicamente le da el poder al Departamento de Salud de no solamente inspeccionar, pero si encuentra algo malo que está pasando, puede sancionar con multas económicas, etcétera. Así que eso es lo más importante. Vamos a empezar porque... Que los castiga con las multas y con todo. Eso lo sabemos porque al principio, pues lo que vamos a ver es que pueden ir a inspeccionar directamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que si hay alguna falta, y es una falta grave, o si en el peor caso hay una causa de muerte o algo así, pues los doctores se encuentran culpables, no solamente personalmente, sino que la clínica también. Porque ¿qué es lo que habíamos visto? Que era el doctor, uno le podía poner una multa o un... si lo sancionaba. Sí, una demanda, me fue la palabra. Pudieran poner una demanda al doctor, pero la clínica, ahí bien gracias, podía seguir sin problema. Ahora se le puede poner demanda a la clínica también y se les requiere que no solamente el doctor, sino que la clínica tengan los fondos necesarios como un tipo de seguro. Como un seguro, exacto, que pueda cubrir. Que pueda cubrir, que por cierto, es lo que se requiere de cualquier doctor que uno va. Claro. Pero estos doctores no lo tenían, ahora también la clínica. Y eso es una parte importante. Y otra parte importante es que si pasa, el Departamento de Salud puede, en los casos más extremos, puede cerrar la clínica inmediatamente y hacer que ninguno de los doctores que ejerzan en esa clínica no pueden ejercer en el estado de la Florida por lo menos por 5 años. Porque ¿qué es lo que estábamos viendo? Y estos son historias trágicas. Uno habla con el hijo, por ejemplo, de una de estas víctimas y dice que al día siguiente de que su mamá murió, él entró en la clínica y ahí estaba completamente abierta, como que aquí no pasaba nada, y él estaba viendo, mira cuántas personas están aquí en la sala de espera. Esperando por el mismo procedimiento. Esperando por el mismo procedimiento. Y eso es algo horrible. Vamos, si cuando pasa algo en un hospital, que sabemos que lamentablemente algunas veces pasan, inmediatamente hay investigaciones, por qué pasó esto, qué pasó, pero en estas clínicas no había nada. Así que ahora eso va a cambiar y si Dios quiere, pues no tengamos otros problemas. Lo extraño de esto es que, por ejemplo, si tú tienes un negocio, vamos a decir, nosotros somos impresores, conocemos de imprenta, conocemos de corte, conocemos de papel, conocemos de todo esto. Es increíble que una clínica no haya la necesidad de que el dueño de la clínica sea una persona especialista, que conozca claro. del negocio, porque no saben si te van a poner más anestesia o no te van a poner la suficiente anestesia. O sea, es una cosa de verdad que yo creo que la comunidad debería estar orgullosa de tenerla a usted en haciendo este tipo de papel. Una pregunta, ¿cuánto es el término que ustedes están en el Senado? Bueno, o sea, no funciona igual que a nivel de los Estados Unidos, ¿no? Es un poco diferente. Vamos a hablar de eso un momento. Le hablo de esto porque el programa de nosotros es informativo a la comunidad. Hay mucho venezolano, mucho latino que está llegando y es correcto que entienda cuál es la función de un senador a nivel estatal. Sí, por eso, vamos a hablar un poco diferente. A nivel nacional, como sabemos, hay una Cámara, hay un Senado, hay un presidente
a nivel nacional no hay límites. O sea, por eso cuando uno ve su congresista, puede ser que sea el mismo congresista que ha estado ahí por varios años, etcétera. Pero a nivel estatal, tenemos muy similarmente, tenemos un Congreso que tiene una Cámara de Representantes. En nuestro caso hay 120 representantes que vienen de todas partes del estado. También tenemos un Senado. El Senado hay 40. Y tenemos el gobernador que funciona más o menos Claro. como el presidente, ¿no? del estado. Hace ya como unos casi 20 años se puso en la constitución de nuestro estado que tendrían límites en los términos de cada cámara. Uno puede hacer un total de 8 años en cada cámara. En la cámara son 4 términos de 2 años. En el Senado son 2 términos de 4 años. Pero al final lo que se puede son 8 en uno, 8 en otro, si uno va a hacer lo máximo, ¿no? Y entonces sería un 16 en total. Pero es muy bueno que tienen este programa que es bien informativo, porque yo les digo algo, lo que vemos en la noticia, la mayoría son noticias nacionales. Correcto. Pero en realidad, lo que nos afecta en nuestra vida diaria, en su Es el comercio, estado. En nuestro distrito. en su distrito, no, y además, cuando uno va a abrir un negocio, cuando uno tiene que sacar permisos, cuando tiene que hablar, es siempre o con el gobierno local o con el estatal. Exacto. Así que es súper importante y qué Correcto, bueno que están porque dando esta sí, información. porque por ejemplo, existe, me imagino que la división es similar a nivel federal, pero a nivel federal son un término de 2 años. Ujú. Aquí estamos hablando que el congresista de aquí, el Sí. representante Sí. estatal, es un término de 2 años Sí, multiplicado veces. por 4, ¿no? claro, 4 veces. claro, tiene que ir a la elección, Ok, claro. ahora, claro. el del Senado es 4 4 años. años, Dos términos. 2 términos nada más. O sea, son 8 años nada más. Eso es, Ok, eso es. entonces usted ya está en En el último término de Del los último, de- del último. del último. Que la última elección mía fue en el 2016, fue por Ajá. un término de 4 años, Claro. así que en noviembre del 2020 es que se caduca ya y no sé, me botan afuera o no sé. Vendrá otra Qué persona, no interesante. sé. Como dicen, regresas a la vida pública. No, a la vida privada. A la vida privada, a la vida privada. Sí. Pero mira, el Congreso estatal lidia con la gran mayoría de los problemas que uno ve al diario. O sea que, por ejemplo, las escuelas, algo que nos afecta casi a todos. ¿Quién es que determina el presupuesto de las escuelas? Es el gobierno estatal. Correcto. Con parte de la Junta Escolar local, obviamente, pero la gran mayoría de los fondos viene del Estado. Nuestras universidades, nuestros colleges, como aquí el Miami-Dade College, los fondos de esas instituciones vienen del Estado. Muchísimo del dinero para la transportación, siempre algo que es un problema para nosotros, el tráfico, esto, lo otro. Los tolls. Los tolls, todo eso viene del Estado. Así que yo siempre le doy la tarea a las personas, así que ahora voy a hacerlo para darle tarea a los que me estén escuchando. Averigüen quién es su representante estatal Correcto. o su senador estatal. Se puede encontrar rapidito en Google, pon ahí Who is my state representative. En español lo pueden hacer también. Puede ser Google en español. Ajá. Y ahí encuentran y hagan una cita o llamen al teléfono para poder conocer a esa persona. Involucrarse, que se involucre. Involucrarse, porque además cuando es el momento de las elecciones, hay mucho más dinero para las elecciones grandes. O sea que vamos a ver los anuncios de televisión para las personas que se postulan para presidente o para senado, quizás para alcalde, vamos a decir, pero para la legislatura no vamos a ver muchísimos anuncios porque no se recauda tanto dinero. Pero como digo, esos son las personas que más bien van a lidiar con los temas que son importantes para ustedes. Sí, eso hay que Wow. estar muy pendiente y sobre todo que ahora viene un año electoral. Eso Eso es. Un año electoral muy importante y por eso siempre hacemos el énfasis si usted está listo para hacerse ciudadano, no pierda esa oportunidad de ejercer su derecho al voto
es un deber ciudadano. Hay que tener en cuenta que no es porque me voy a ser ciudadano y voy a votar, sino que usted tiene el derecho de elegir a todos sus representantes. Absolutamente. Y eso es una tarea fuerte, puede ser algunas veces, pero es algo bien, bien importante porque es el derecho tuyo, pero también, como dijiste, es el deber de una persona también. Y no se dejen llevar tanto por los anuncios o el partido. Esas son cosas importantes, sí, no cabe la menor duda, pero tiene que ver más, en mi opinión, siempre con la persona individualmente. Y lo que vemos muchas veces es que uno entra a la urna y sabe pues por quién va a votar para presidente, quizás para senador federal, pero ya cuando uno va bajando, no ¿Y se esa sabe. lista? Ya le No va se a poner. sabe, hay tantas personas, yo no sé qué es lo que voy a poner. Son 8 páginas, qué cosa más Yo grande. conozco personas que solamente escogen latinos nada más. Pues, Solo porque son latinos, pero no saben Increíble. el tipo de persona que es, no sabe su récord, no sabe nada de la persona. Así es. Pero yo creo que Entonces, también es falta de información de parte Claro. de uno para poder... absolutamente, correcto. absolutamente. Como digo, es mucha tarea que uno tiene que hacer personalmente, pero lo que nos estén escuchando que quieren, que van a hacerse ciudadanos, que piensan, es importante informarse cuando vayan a ir a la votación porque están ejerciendo el deber pues más grande que tiene nuestro país y como sabemos hay muchísimas de las personas que nos están escuchando o los que aquí están presentes que huyeron países que no tienen esa oportunidad. el Esa sistema de... oportunidad, definitivamente. Y bien importante, Wendy, de que, por ejemplo, yo creo que los congresistas, nosotros votamos para que haya un representante, para que haya un senador, porque esa es la representación de nosotros. Entonces es bien importante que cuando elijamos a la persona sepamos qué es a quién estamos Y eligiendo. también cuál es su plataforma política, cuáles son sus propuestas. Correcto. Te iba a decir, comentando a los oyentes también, de que no tenemos las líneas abiertas, Sí, hoy no no tenemos porque, líneas abiertas. sino porque para darle todo el tiempo a ella y Oh. que las preguntas sean Claro. realmente las que nosotros tenemos, pero han sido elegidas por el pueblo, como Así dice. mismo, porque aquí somos para usted, para el pueblo, como dice nuestro comisionado José Pepe Díaz, que fue portada en nuestra edición número 95. Él dice que es del pueblo para el pueblo. Así No, mismo. y es también un gran servidor, Sí. un gran servidor público. Y ayer estuvo de cumpleaños. Ah, mira eso, Sí. wow, de eso no lo sabía. Al fin cumplió los 15. Así. Bueno. Desde aquí le mandamos un gran feliz cumpleaños, aunque se ha atrasado aquí al aire. Estuvimos muy pendientes del día de usted de ayer. Esperemos que haya tenido un Que nos excelente. estén escuchando. Así es, que nos estén escuchando. Bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí hablando de huracanes, hablando de propuestas, hablando de hechos con la senadora Anitere Flores en Conéctate con TFKM. Ajá, mira. No, Oh my no. God. No, bueno, y el cumpleaños, yo aquí hablando